Bueno, bienvenidas a todos y a todos. Me está agrediendo aquel compañero. Los presentes, aquellos que nos siguen por los medios de comunicación, a todas las ciudadanas y ciudadanos de la República, a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, gracias por estar aquí. A los queridos familiares de nuestros nuevos ministros, altos funcionarios, a nuestros amigos invitados, a las señoras y señores ministros y altos funcionarios entrantes y salientes, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional presentes, al doctor Vinicio Alvarado, secretario nacional de Administración Pública, y a la doctora Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Queridos compatriotas, queridos compañeros, asistimos probablemente a la última toma de posesión de ministros, al menos con esta envergadura, de este tamaño, de nuestro gobierno, porque estamos en la última etapa del gobierno de este compañero a quien la vida le puso al frente esta maravillosa revolución. Nos quedan menos de 2 años, así que hoy más que nunca, desde el primer momento lo hicimos, pero hoy más que nunca, sin pausa y con prisa. No solo hay que hacer las cosas extraordinariamente bien, sino que extraordinariamente rápido también. El país ha perdido mucho tiempo para su bienestar, para su desarrollo, para el summa causa y para el buen vivir. Y yo creo que muchas prioridades ya se han puesto en orden. Creo que el país ha entendido que la educación es más importante que un concurso Miss Universo, pero todavía nos falta profundizar un poquito más en el sentido de la urgencia. Algunos creen que es lo mismo hacerlo en 3 meses, en 3 años, 30 años o 3 siglos, y significan generaciones perdidas para el buen vivir. Así que sin pausa y con prisa, junto a ustedes caminaremos el tramo final de nuestro gobierno. No les hemos fallado a nuestros conciudadanos, a los que encontramos tan desesperanzados en el 2007, y no les vamos a fallar. Fuimos los primeros indignados. Andrés recordaba un poco el pasado, no con nostalgia, ¿no?, para aprender de la historia. Fuimos los primeros indignados, fuimos los forajidos que estuvimos en las calles luchando contra gobiernos ineptos, entreguistas. Hemos avanzado mucho. Ecuador ya cambió. No podrán enrollar las carreteras, no podrán volver a su corrupción, a su entreguismo. Nadie va a aceptar un registro civil como el que teníamos antes de la revolución. Ecuador ya cambió, pero esto no significa que no falta mucho por hacer. Falta, y muchísimo. Por eso, hoy más que nunca, a paso de vencedores, con excelencia y rapidez. Temo que no me equivoqué en mayo pasado en el mensaje a la nación, cuando les advertí de una restauración conservadora, una reconstrucción de los poderes de antes, de los que nos quieren volver al pasado. Las fuerzas reaccionarias, de izquierda y derecha, porque hay izquierda reaccionaria, que no quiere que nada cambie, porque estaban bien como estaban, gritando lo suficientemente alto como para no pasar de moda y lo suficientemente bajo como para no cambiar absolutamente nada, solo conservando sus espacios de poder en la salud, en la educación, en las universidades, cómplices de la más recalcitrante derecha que nos ha condenado a la miseria, a la exclusión. Las fuerzas reaccionarias de izquierda y derecha, nacionales e internacionales, se los dije, han superado el aturdimiento en que las dejó la debacle del neoliberalismo y las pérdidas de sus espacios de poder. Y ahora actúan articuladamente, con claras estrategias y a nivel regional. Una parte de esa estrategia, la movilización permanente, como le llaman ellos, y así dar la impresión, con la complicidad de ciertos medios de comunicación, de que son más. Bueno, este 1 de mayo vamos a mostrar quiénes son más, quiénes son muchísimos más, compatriotas. Provocación de incidentes, provocar incidentes para generar reacción de las fuerzas del orden y por un policía de los 40.000 que tenemos que pierde la cabeza, hacer la campaña de gobierno represivo, atentado a los derechos humanos y así victimizarse y acusar, insisto, a nuestros gobiernos de represores, etc. Desafiar la ley, como lo hicieron hace poco descaradamente, tratando de crear pánico financiero para luego declararse, cuando se aplique la ley, perseguidos políticos. En un Estado de Derecho no se persiguen personas, no se persiguen apellidos, nombres, se persiguen delitos. Y claramente
decir que se han retirado 1.000 millones en depósitos y de amigos del gobierno, porque nosotros hemos pasado el dato que haber feriado bancario, eso es un delito, pero están esperando que se los enjuicie para declararse pues los perseguidos políticos. La guerra psicológica, donde ser líder es ser caudillo, donde ser popular es ser populista, donde ser leal es ser borrego, donde no callar es confrontar y desunir. Tratarnos de hacer creer que ahora es que el país está desunido, cuando tenemos un gobierno que después de 8 años sigue tan campante, con los mayores niveles de aprobación de la historia del país y los mayores de América Latina y del mundo. Pero ahora es que el país está desunido y nos quieren hacer olvidar la migración, el congelamiento de nuestras cuentas, las vergonzosas peleas en la Asamblea, en aquel entonces Congreso, las vergonzosas peleas entre presidente y vicepresidente. Pero así es la capacidad de cierta prensa y de ciertos grupos, en base a la repetición, tratar de hacernos creer, su audacia, de tratar de hacernos creer que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y por último, el último capítulo, la guerra económica, con irresponsables rumores. Para ello cuentan con los medios de comunicación mercantilistas. Si alguien no ha entendido que son la espina dorsal del viejo poder, con todo respeto no ha entendido nada. Debemos saber enfrentar esos medios de destrucción masiva de la verdad. Lo hicieron en Chile, contra Allende. Lean la historia, sobre todo los jóvenes. Lo hacen en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. ¿Han escuchado un solo gobierno de derecha que enfrente esto? Movilizaciones permanentes, ataques articulados de la prensa, guerra económica, guerra psicológica. Ninguno, ¿verdad? No es casualidad. Ahora lo quieren hacer en Ecuador, pero aquí no pasarán. Este 1 de mayo, a demostrar que somos más, muchísimos más compatriotas. Dijimos que iba a ser un año difícil y en lugar de, como en cualquier democracia madura, como actores políticos responsables, unir hombros para enfrentar esas dificultades que claramente vienen del exterior, tratar de pescar a río revuelto. Iba a ser difícil, lo dijimos en el 2013. Calculábamos un 5% de déficit público y sin caída del precio del petróleo y sin apreciación del dólar. ¿Por qué? Porque estamos sembrando para el futuro, porque no estamos trabajando para futuras elecciones, sino para futuras generaciones, porque solo este año estamos invirtiendo 3.000 millones en proyectos estratégicos, los cuales no vemos un centavo, lo verán los futuros gobiernos. 8 proyectos hidroeléctricos que cambiarán la historia energética del país y nos pondrá a la vanguardia, como tal vez el primer país del mundo en eficiencia energética y tener la matriz eléctrica más amigable del planeta. Esos son reales pasos para combatir el cambio climático, para cuidar la Pachamama. Porque teníamos que invertir cerca de 1.000 millones de dólares en 6 megaproyectos hidráulicos para superar el país del pasado, aquel país que se ahogaba en invierno y se moría de sed en el verano. Porque teníamos que gastar en el 2014 y 2015 otros 1.000 millones de dólares para dejar mejor que nueva la refinería Esmeraldas, a la cual nunca se le había dado mantenimiento. Pero no solo que hay que invertir los 1.000 millones, hay que parar la refinería, lo cual paraliza también la producción de derivados y hay que comprar más, gastar más y acrecentar la presión externa. Ya solo con eso, era un año difícil, lo dijimos al país, porque planificamos, pero si queremos un mejor vivir, hay que hacer sacrificios ahora. Y estamos sembrando para el futuro. ¿Y qué nivel de debate? Hay gente que dice que no ahorramos, no puede haber inversión si no hay ahorro. Y esa inversión producirá mucho más ahorro en el futuro. Hay proyectos que pasan desapercibidos, pero solo el producto Pascuales Cuenca cuesta 500 millones de dólares y nos permitirá ahorrar solo en tanqueros. Hay muchos otros ahorros, importación de combustibles, llantas, congestionamiento, accidentabilidad, contaminación, pero solo en tanqueros 25 millones de dólares anuales, cifra que iba creciendo en el tiempo a medida que se requería mayor transporte. Eso es verdaderamente ahorro, saber invertir para ahorrar más en el futuro, sembrar para el futuro. Los proyectos multipropósitos de agua integrarán a la producción en invierno centenas de miles de hectáreas, con lo cual miles, decenas de miles de campesinos romperán el círculo perpetuo de la pobreza. Y por supuesto las hidroeléctricas nos ahorrarán, solo las hidroeléctricas en importación de combustibles, cerca de 1.000 millones de dólares anuales.
y nos dicen que no ahorramos. Hay gente que no entiende lo que es ahorro y no saben que saber invertir es el mejor ahorro. Pero estamos trabajando. Lo más fácil hubiera sido ver por otro lado, contar con ese dinero para obras temporales, aplausos en el presente y seguir en el mismo viejo país de siempre. Pero no nos eligieron para contentar a todo el mundo. No nos eligieron para buscar aplausos, peor de aquellos que si nos aplaudieran nos preocupáramos. No nos eligieron para las próximas elecciones prepararnos, sino para darles un país mejor a las futuras generaciones. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Ya solo con eso era un año difícil. Pero además de hace un año se ha apreciado el dólar en forma drástica, cerca con nuestros vecinos. Solo con Colombia se ha evaluado el peso en cerca de 40%. Se nos desploma el precio del petróleo. La apreciación del dólar obviamente encarece nuestros productos y nos resta competitividad. Se nos desploma el precio del petróleo, y no hace 8 días, hace 8 meses. Solo en el primer trimestre del año perdimos cerca de 2.000 millones de dólares en exportaciones por todos estos factores: apreciación del dólar, caída del precio del petróleo. ¿Saben lo que hubiera ocurrido con un gobierno de la partidocracia, con la tercera parte de lo que nosotros hemos tenido que enfrentar? Y sin embargo continúa el milagro ecuatoriano, continúa el dinamismo, continúa el jaguar despierto, continuamos con las menores tasas de desempleo de América Latina, continuamos creciendo 4 veces el promedio de la región. Son cosas que no se pueden ocultar, no los dice el gobierno, lo dicen organismos internacionales. Nuestro pueblo y el mundo reconocen lo que estamos haciendo y logrando. Hoy nuestros programas y propuestas, por ejemplo, para proteger la naturaleza y combatir el cambio climático, son escuchados a nivel mundial. Pero nosotros debemos, compatriotas, compañeros, amigos, renovarnos cada día revolucionar la revolución. Para esta tarea, a partir de hoy, contamos con la valiosa colaboración de extraordinarios ecuatorianos. Algunos ya han colaborado a nivel ministerial en el gabinete, otros se integran por primera vez, muchos jóvenes asumen cargo ministerial. Aquí tenemos a la economista Saskia Celi, Natalie Celi, ex embajadora del Ecuador en los Estados Unidos 2012-2015, con una destacada labor en favor de los migrantes, comercio exterior. Hizo una extraordinaria labor como embajadora. Asume ahora sus funciones al frente del Ministerio Coordinador de la Producción y Competitividad, donde ya estuvo. Ella es máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y también fue coordinadora de desarrollo, ministra coordinadora de Desarrollo Social entre marzo de 2007 y abril del 2009. Tiempo en el que se encargó de articular una política de inclusión socioeconómica, integrando la capacitación, la asistencia técnica, los microcréditos, para que miles de compatriotas mejoren su calidad de vida. Ella reemplaza a nuestro querido compañero Richard Espinosa, quien después de una gran labor en la cartera de producción debe ahora asumir un nuevo reto. Y es no solo la dirección y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino también sanearlo y soportar la embestida de cierta prensa y de ciertos grupos de interés con sus mentiras sobre el IES en general y en particular sobre las pensiones jubilares. Mentiras que obviamente intentan dañar la imagen del gobierno que más ha hecho por la seguridad social, por los afiliados y los jubilados del país. Querido Richard, tú sabes que cuentas con el apoyo de este presidente, del gobierno nacional y de todo un pueblo que confía en nosotros. Pretenden engañarnos, pero ya todos conocemos la verdad. El IES es una institución que siempre ha sido bien atendida por nuestro gobierno y sus inversiones están seguras, tan seguras que cada año el IES recibe cerca de 500 millones de dólares en intereses por los bonos del Estado que tiene en su poder. Inversión que, dicho sea de paso, compra de bonos que se generó con nuestro propio dinero, fruto de un subsidio que no necesitaban. Imagínense el absurdo. Le pagamos para que nos compren los bonos y luego solo en intereses, además de los bonos, de verle, le tenemos que pagar 500 millones anuales. Además aportamos otros 500 millones como empleador y casi 100 millones más para sostener al Seguro Social Campesino. Esto es tal vez lo que ustedes no saben, porque por ahí veo Twitter que si no damos el 40% de aporte, que no tengamos representación en el IES. Si quieren lo acepto, pero que no se nos venga a quejar cuando haya problemas en el IES. Pero además no es cierto. Seguimos dando miles de millones para sostener al IES. Pero ¿por qué debemos sostener un subsidio absurdo, que además innecesario,
que además permite ocultar graves ineficiencias. Sepan ustedes que este año el fondo de pensiones, sin el subsidio del 40%, tendrá un superávit de alrededor de 500 millones de dólares. Que algún economista aquí me explique para qué subsidiar algo que no necesita subsidio. La politiquería barata y no poco voluntarismo incompetente nos dice que ese 40% de innecesario subsidio sirve para garantizar las pensiones en el futuro. Alguien dirá entonces, para garantizar las pensiones en el futuro, entonces demos el 80%, pues, el 90%, y verán que las vamos a garantizar aún más. Ya basta, esto es un absurdo. También tenemos un presente lleno de tantas necesidades, como los 500.000 adultos mayores, mucho más que los jubilados del IES, 500.000 adultos mayores. Los jubilados del IES llegan con viudez, etcétera, 400.000. Sepan ustedes que el Estado atiende a 500.000 adultos mayores a los cuales otorga una pensión asistencial porque estaban en condición de pobreza y no tenían pensión, jubilación alguna. Entonces ya basta. El país no empieza y termina en el IES. Ya basta de tanta demagogia y tanto simplismo. Ese 40% sirve para garantizar las pensiones jubilarias. Entonces demos el 80% y las garantizamos mucho más. Absurdo. Asignemos los recursos a sus usos óptimos y tendremos todos una mejor seguridad social, un mejor país, una mejor sociedad. Se dice ahora que el gobierno le ha metido la mano al IES, otro absurdo. Al que permanentemente le han metido la mano es al gobierno central, pues, al cual han ordeñado peor que vaca amarrada, perdónenme la expresión. Hemos tenido que mantener al IES, al Seguro Social Campesino, etcétera. ¿Hasta cuándo? Y nos dicen que no hay que dar soluciones parche. Cuando hablar es gratis, y después dicen que no hay libertad de expresión, ¿no? Pero tenemos que aguantar cualquier cosa. Precisamente, ¿no? Lo estamos haciendo. En lo inmediato estamos corrigiendo lo obvio, un subsidio para quien no lo necesita. Pero se está preparando una nueva ley y una reforma integral al IES, porque es un caos como modelo de gestión, fruto del corporativismo, trabajadores, empleadores, Estado. Por si acaso, eso era el estilo del fascismo, el corporativismo. Pero eso es lo que defienden y ciertos grupos de izquierda además. Pero ya verán que los mismos que reclaman esa reforma integral se opondrán a ella. Ustedes saben que el asunto es oponerse por oponerse a todo el tiempo y estar al vaivén de la coyuntura y de sus intereses. Pero el pueblo sabrá discernir quién trabaja con responsabilidad, con visión, en función de país, no tratando de contentar a todo el mundo con la más mediocre politiquería. Y no existe deuda al IES. Y los periodicazos no van a crear la deuda, la crean los papeles firmados por las dos partes, basados en leyes, basados en cálculos razonables. Ya pasamos a ese país donde hasta las deudas se creaban por titulares. La pretendida deuda del gobierno al seguro por cuestiones de salud fue fruto del titular de un periódico y se basa en leyes privatizadoras, ilegítimas e inconstitucionales. Y existe una total ausencia de una forma de cálculo. Entonces, ¿de qué ley me están hablando? ¿Cómo se la calcula? ¿De qué deuda? Que me muestren un papel donde reconocemos alguna cifra, no qué convenio, vamos a revisar la cifra. Lo que sacaron, 1.700 millones de dólares, ¿dónde está establecido, firmado por las dos partes? Ya basta de tanta irresponsabilidad, estamos en Estado de Derecho. Si no, pueden demandar, pues, si tuviéramos una obligación concreta. Nos podrían demandar, ¿dónde están esas demandas? Porque no tienen nada, esto es una farsa. Hablemos con pruebas. Ahora el IES, y esto sí es prueba, sí les podemos probar, pese a sus ineficiencias, es más que solvente. Multiplicó sus ingresos, en 2006 1.000 millones, actualmente cerca de 4.000 millones de dólares. Y no solo que es solvente, sino que abre las puertas a nuevos afiliados, como el 1.200.000 amas de casa, que podrán beneficiarse de sus servicios gracias a la Ley de Justicia Laboral aprobada por la Asamblea Nacional. La afiliación de las amas de casa es una decisión que jamás fue siquiera considerada en épocas pasadas y que ahora busca proteger a las siempre sacrificadas mujeres de la patria que trabajan 8, 10, 12 horas al día en sus propios hogares. Ojalá se entienda, estas son de las distorsiones del capitalismo mercantil. ¿Saben cómo se las define a las amas de casa en las categorías de ocupación? Ustedes saben que hay población económicamente activa, dentro de la población económicamente activa hay ocupados, subocupados, desempleados, ¿verdad? ¿Dónde están las amas de casa ahí? Ni siquiera están ahí.
las amas de casa están clasificadas como población económicamente inactivas. Sepan ustedes, amas de casa, que de acuerdo a las categorías capitalistas mercantilistas, ustedes son inactivas, no hacen nada, se pasan acostadas seguramente en el sofá. La revolución está acabando con esto, está reconociendo todas las formas de trabajo humano, no solo el trabajo para el mercado. Y por eso hemos reconocido el trabajo de las amas de casa. Y la historia nos va a dar la razón. Ahora, las amas de casa, gracias a esa ley a la que se opusieron tanto, van a tener acceso a la seguridad social. Ya será cosa del pasado. Ese esposo que pudo trabajar gracias a una compañera que se rompía el alma todos los días, cuidando a los hijos, arreglando la casa, etcétera. A los 65 años probablemente ese esposo obtuvo una pensión jubilar y su esposa, gracias a la cual pudo trabajar y obtener esa pensión, no obtiene nada. Pronto eso será cosa del pasado. Pero cuánta oposición hubo a esta ley, que gracias a Dios ahora es una realidad. Agradecemos, por supuesto, la valiosa entrega de otro gran joven de la patria, Víctor Hugo Villacrés, quien con su trabajo nos ayudó a mejorar los servicios del IES. Encontramos un IES que había mejorado muchísimo su servicio, pero dentro del mismo esquema, sin haber corregido sus vicios históricos, sus vicios anacrónicos, sus problemas atávicos. Y avanzamos mucho con Víctor Hugo y seguramente nos ayudará de algún otro sector del gobierno. Y ahora el desafío es mejorar los servicios, seguir mejorando los servicios del IES. Recuerden que ni siquiera existía banco de afiliados, que no existían créditos hipotecarios, casi 20 años permanecieron suspendidos. Pero también el desafío es una reforma integral, un nuevo modelo de gestión para la seguridad social del país y apuntar hacia la universalización de la seguridad social como lo ordena nuestra Constitución. Y ustedes han visto el feroz ataque del que es víctima este gobierno por todas estas reformas que estamos haciendo. Pero para eso y más estamos preparados, compañeros. Nosotros analizamos la realidad y proponemos salidas que beneficien a todos, no a las élites. Tratamos de cuidar el bien común y para ello, por ejemplo, pusimos las salvaguardias en un año difícil con apreciación del dólar y desplome del precio del petróleo. Antes hubiera habido el paquetazo. Nosotros pusimos salvaguardias al 32% de las importaciones, que equivale a un arancel, promedio de 13% en todas las importaciones. Solo Colombia nos devaluó más del 30% del peso, lo cual equivale a un arancel de 30% en todas las importaciones y un apoyo, un abaratamiento de 30% para las exportaciones. En cambio, las salvaguardias, ya que no tenemos tipo de cambio, apenas constituye un arancel de 13% en general. Y en verdad lo que se ha puesto arancel al 32% de los productos importados, que del total de productos significa alrededor del 7% de productos en economía y ninguno de consumo vacío, y la inmensa mayoría con sustitutos nacionales. Una medida que cuida a nuestros productores, a nuestros artesanos y a sus trabajos. Una medida que las oligarquías egoístas jamás entenderán y que responde a la evidente depreciación de las demás monedas frente al dólar. Ahora dicen que todo se está encareciendo por las salvaguardias. ¿Qué dirán cuando queden insubsistentes las salvaguardias después de 14 meses? Bajarán los precios, bajarán las tarifas de taxi. Y de hecho, tenían que bajar los precios desde antes por la apreciación del dólar, porque la apreciación del dólar abarata las importaciones. Díganle eso a ciertos dirigentes de los mercaderes de este país, ¿no? Que ahora dicen que con las salvaguardias se van a encarecer las importaciones. Digan, ¿por qué no bajaron pues el precio de las importaciones con la apreciación del dólar? Porque eso abarata los productos importados. Felizmente, la mayoría de empresarios ha puesto la patria al hombro y no hay evidencia de ningún impacto inflacionario. Y ustedes ven que la economía continúa, no hay afectación en bienestar, etc. Ustedes saben que no somos ni fundamentalistas ni dogmáticos. Nosotros, como dice Bertolt Brecht, nos forjamos en el conocimiento de la realidad y respondemos a esa dinámica. En nuestro caso siempre lo hemos hecho con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes de amor por la patria. No seguimos recetas ni dogmas. Lo que haya que hacer por el bienestar de nuestro pueblo lo haremos sin temor, compañeros. Y contra las mentiras y miedos que le ponen a esta y otras medidas, también deberá enfrentarse nuestro querido compañero Diego Ulesti. No pudo llegar del extranjero porque se atrasó su vuelo, ¿no? Pero asume el cargo de ministro de Comercio Exterior.
una cartera especializada que no existía antes de nuestro gobierno y que ha logrado diversificar exportaciones, aumentar nuestros mercados, multiplicar nuestros socios comerciales en el extranjero, desde una perspectiva de dignidad y justicia, sin claudicar en soberanía. Diego fue parte del gabinete de la Revolución Ciudadana como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de diciembre de 2013 a febrero de 2015, representante regional para asuntos económicos en la región europea, gerente general y presidente ejecutivo del Banco del Estado en el periodo 2008-2011. Y desde esa cartera, otro querido amigo y compañero, Francisco Rivadeneira, quien la dirigió durante 1 año y 8 meses. Y sin duda uno de sus mayores logros fue el cierre del acuerdo comercial con la Unión Europea, que no es un tratado de libre comercio y que constituye un hito y una oportunidad comercial para el Ecuador. Y gracias a esto los productos nacionales tendrán acceso a un mercado de más de 500 millones de consumidores. Imagínense por un instante, y sobre todo los que critican todo el tiempo, imagínense qué hubiera pasado con el desplome del precio del petróleo, la apreciación del dólar, si no tuviésemos las preferencias arancelarias en nuestro más importante mercado no petrolero, la Unión Europea. Gracias a ese acuerdo conservamos esas preferencias arancelarias. Quiere decirles que Francisco nos va a seguir ayudando como representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional en Washington. Y atado a nuestras exportaciones, hay un ancla fundamental en el desarrollo de la economía nacional, la industria. Para ello confiamos este pilar en las manos de otro querido amigo, mi profesor, mi maestro, y si alguien se queja del manejo de la macroeconomía es culpa de él, porque era mi profesor de macroeconomía, ¿ya? En las manos del ingeniero Eduardo Egas Peña, un hombre que colaboró en varias dependencias en favor de esta revolución popular. Bienvenido, querido Eduardo. La patria confía en tu buen criterio y excelencia y, por supuesto, como tu alumno sé de tus capacidades y tu compromiso con la patria. Este puesto estuvo a cargo de un buen amigo, Ramiro González, a quien agradecemos por su tiempo y esfuerzo. Sabemos diferenciar las cuestiones políticas que respetamos, aunque no compartimos, de las personales. El mayor desafío en esta área, tal vez donde más impulso debe tomar la revolución, porque hemos avanzado, pero en otros lados hemos tenido revolución, aquí tan solo avances. Se requiere un cambio estructural de la economía ecuatoriana. Eso significa mayor participación del sector industrial y menor participación de otros sectores primarios. Sin embargo, esa participación se ha mantenido constante en nuestro gobierno alrededor del 12%, el PIB industrial con respecto al PIB total. En los países desarrollados esto es el 25%. Ese porcentaje probablemente alcanzaremos con las industrias básicas, siderúrgica, astilleros, petroquímica, metalurgia. Y esa es parte de tu labor, querido Eduardo. Pero también necesitamos aumentar productividad, ser más eficientes, la base. No nos engañemos, aquí es muy bonito hablar de derechos, de políticas sociales, sin una base material para atender esos derechos, para sostener esas políticas sociales, todo queda en el viento. Necesitamos producir, necesitamos esa base material y para eso necesitamos productividad, que es la base de la competitividad. Y vaya que sí hay problemas estructurales aquí, como por ejemplo sectores industriales que, aunque no lo crean, tienen 80% de su capacidad subutilizada. Ustedes escucharán siempre a nuestros empresarios quejarse de impuestos, de los salarios, lo más alto de la región, pero nunca escucharán decir que hay que optimizar el uso de la capacidad instalada, porque hay una ineficiencia tremenda e incluso irracionalidad económica. ¿Cómo se invirtieron en esos sectores con esa capacidad ya instalada sin utilizar? Y la respuesta más evidente es que tenían favores de los estados, de los gobiernos, perdón, que tenían lo que se llama economía, eran buscadores de renta, era más rentable en base a presión política, lograr política económica para proteger sus ineficiencias que realmente buscar mayor eficiencia. Ahí hay grandes retos, como es otro reto, por ejemplo, la generación de divisas del sector industrial, que es uno de los más grandes lastres para nuestro desarrollo, porque tenemos un sector industrial consumidor de divisas y no generador de divisas. Si apoyamos el sector industrial, su desarrollo, si crece muchísimo, pero solo consume divisas, el proceso no puede sostenerse. Entonces los desafíos son inmensos, cuenta con todo el apoyo del gobierno nacional, de tu alumno, de tu amigo, el presidente
Rafael Correa, se han dado pasos importantes. Ya tenemos política industrial. Además, recuerden lo que era el MIPRO. ¿Se acuerdan lo que era el MIPRO? ¿Cómo se llamaba antes? MISIPERA, ¿no? Ministerio de Industria, Pesca, Comercio, Competitividad, ¿qué más era? Integración, y por ahí se me escapa otro, eran 6 en total. E industria, me olvidé de la industria. Todo eso era este ministerio, en ese caos institucional que encontramos. Se ha avanzado mucho, pero en este sector hemos tenido avances, no hemos tenido revolución. El gran desafío de estos 2 años, querido Eduardo, es tener una verdadera revolución industrial. Suena feo, porque esto nos recuerda al capitalismo salvaje, en el buen sentido, ¿ok? La industria de la nueva generación, la industria de la revolución ciudadana. Y también le damos la bienvenida a nuestra querida compañera María Los Ángeles Duarte, cuyo trabajo por la revolución y por el país se visibilizó en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda de enero de 2007 a febrero de 2009, Inclusión Económica y Social, junio de 2009, abril 2010, y Transporte y Obras Públicas, abril 2010, marzo 2014. Ahora regresa a Desarrollo Urbano y Vivienda. Muchas gracias por tu apoyo, María, a ti, a tu familia, a los esfuerzos que haces por estar aquí. Ahora nuevamente te damos la bienvenida, insisto, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde continuarás con el trabajo encaminado por Diego Ulestia. Este año, o el próximo año más exactamente, 2016, primero este año la política de reactivación interna. El desafío es seguir con actividad económica pero sin consumir dólares, porque tenemos un problema externo. Por eso hemos escogido el sector vivienda como el puntal para mantener el dinamismo económico, porque tiene gran encadenamiento productivo, es altamente generador de empleo y no consume, al menos en gran medida, divisas, solo en forma marginal. Entonces va a tener una gran responsabilidad este año en coordinación con el Frente Económico, porque no se trata solo de una política social, dar vivienda, sino mantener empleo y actividad económica. Y el próximo año seremos los anfitriones de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, el Hábitat 3, y ya estamos trabajando en ello. El Ecuador ahora es sede de importantes eventos mundiales. Prohibido olvidar lo que decían hace pocos años los noticiarios: un país de inundaciones, de miseria, de caos, de inestabilidad. Por eso era conocido Ecuador en el extranjero, porque a cada rato votábamos gobiernos, ¿verdad? En 10 años 7 presidentes. Hoy Quito es la capital del UNASUR, por eso es conocido Ecuador, por Quito ser la capital de Sudamérica. Tenemos la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que, atento, no es rotativa, es por elección. Nos eligió América Latina y el Caribe como su presidente, ¿no? Y seremos la sede de la 4ª Cumbre América del Sur-África en el 2016. ¿Cómo han cambiado los tiempos, compatriotas? Y todas esas transformaciones profundas se han hecho, entre otras cosas, gracias al uso responsable de nuestros recursos naturales no renovables. Para ello decidimos crear el Ministerio de Minas, cuyo primer titular es Javier Córdoba. Antes él fue viceministro y subsecretario de Seguridad Interna. Difícil tarea le espera a Javier, quien debe guiar al Ecuador hacia un nuevo momento de su futuro en cuanto a recursos no renovables. Nosotros sí somos ecologistas, pero inteligentes, como con las hidroeléctricas, como con una serie de iniciativas, las cocinas de inducción, mejorar los combustibles, etcétera. Somos el primer país del mundo en brindar derechos a la naturaleza a nivel de la Constitución. Nos acaban de invitar, el único presidente invitado, y no por mí, por el país, ¿ya?, a una conferencia de muy alto nivel de Naciones Unidas en el Vaticano para hablar de los logros de Ecuador y las propuestas de Ecuador. Ecuador se escucha a nivel mundial en muchos aspectos, pero sobre todo en temas ambientales. Somos ecologistas, lo que no somos infantiles. Entendemos bien que el ser humano no es lo único importante de la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y que nadie se engañe. Todo progreso, incluso toda actividad humana, tiene impacto ambiental. Es un absurdo negar el impacto ambiental. Lo que hay que buscar es minimizarlo, a no ser que se quiera extinguir la especie humana. Entendemos bien que un pozo petrolero o una mina, ¿a quién le gusta el petróleo o la minería? Pero que bien manejados nos pueden dar los recursos para esas hidroeléctricas que, insisto, nos transformarán en el país con la matriz eléctrica más ecológica y más eficiente del planeta. Eso es ser ecologista inteligentemente, no con el absurdo de no a la minería, no al petróleo, que continúe la pobreza y continuamos reclamando todo el tiempo. El nuevo Ministerio de Minas
Formulará, planificará, dirigirá, gestionará, coordinará la aplicación de directrices, planes, programas y proyectos del sector minero. Y tendrá las facultades y deberes asignados al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables ante cualquier organismo del Estado o entidad pública o privada para asuntos relacionados con la actividad geológica, minera y metalúrgica. Antes esto era un viceministerio del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que ahora por ello se llama tan solo Ministerio de Hidrocarburos. El Ministerio de Minas se hará cargo del trabajo y la gestión de recursos metálicos, oro, plata, cobre y minerales no metálicos. Esto es lo que no se han enterado algunos ecologistas infantiles, que también hay minerales no metálicos. Rechazan la minería a cielo abierto. Resulta que la cal es minería a cielo abierto y sin cal no hay cemento. Se están rechazando el cemento, pero no saben ni lo que hablan. Entonces también se encargará de minerales no metálicos como la cal, insisto, con la cual se produce el cemento. Y aquí vivimos una democracia. Y democráticamente, en base a un programa de gobierno claro y transparente, el pueblo ecuatoriano ordenó en las urnas aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales no renovables. Lo vimos claramente en el 2013. Fue nuestros ejes de campaña, uno de nuestros ejes del programa de gobierno. Lo aceptó el pueblo ecuatoriano, lo ordenó. Y lo ordenó con el 57%. Y lo que se ponía en este punto obtuvieron el 3%. En su muy particular noción de democracia, son ellos los que se tienen que imponer. No lo vamos a permitir, lo vamos a hacer. Gran parte del futuro, compañeros, está en la minería. Vamos a desarrollar una minería responsable para el bienestar de todas y de todos, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y que la ignorancia y la insensatez no nos igualen, compatriotas. Con estos recursos desarrollaremos otros sectores, como ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, la economía del conocimiento, basada en el talento humano, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Invertimos nuestros recursos en la generación de ese recurso inagotable, infinito, que es la formación de nuestra gente, la mente humana. Con talento humano, como siempre les digo, se puede hacer florecer hasta los campos más infértiles. Bienvenido, Javier. El país agradece desde ya tu esfuerzo y tu entrega por el país. Agradecemos también a nuestra querida compañera Cecilia Vaca Jones, quien temporalmente se hizo cargo de la cartera de deporte, y por supuesto a nuestro querido Pepe Pancho, que renunció hace algunos meses por cuestiones personales. Le damos un gran abrazo de bienvenida a otra extraordinaria joven de la patria y destacada deportista y profesional, lojana, Catalina Ontaneda Vivar. Catalina tiene estudios de economía, otra economista del gabinete, en la Universidad Católica de Quito, y obtuvo su título Bachelor en Economía en la East Tennessee State University, después de ser acreedora a una beca deportiva en fútbol. Además tiene una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en Deporte de Aventura de la prestigiosa Facultad de Deportes de la Thompson Rivers University de Canadá. Qué formación que tiene Catalina y qué compromiso, qué conocimiento también del área. También es experta en liderazgo, emprendimientos, etcétera. Sabemos pues de todas tus virtudes, querida Catalina, y sé que las pondrás al servicio del deporte del país en todas sus facetas: alto rendimiento, masificación de deporte, deporte escolar, etcétera. Y la Revolución Ciudadana, queridos compatriotas, ha saldado deuda histórica con diferentes sectores y también con el sector cultural. Por eso creamos el Ministerio de Cultura en el 2007 y dimos vida a la Universidad de las Artes con sede en Guayaquil. Aquí hemos tenido muchas críticas, la inestabilidad en el Ministerio de Cultura. Probablemente tengan razón en parte esas críticas, pero antes no había Ministerio de Cultura. Lo dimos antes. El Ecuador siempre ha tenido excelentes pintores, escultores, músicos, artesanos. Nuestra literatura es del más alto nivel, pero se hizo muy poco para promocionar a nuestros creadores. Recuerden que la cultura no se decreta, se suscita, pero se necesita ese órgano que logre suscitar, dar oportunidades a los artistas, a los creadores, como en deporte. El deporte no se decreta, también se suscita. Sin embargo, creo que en deporte estamos más institucionalizados y más avanzados que en el sector cultura. Ya les voy a explicar por qué. Qué poca visión de futuro tuvo la partidocracia. Invertir en libros, en pinturas, en música, en arte, para ellos era impensable, incluso económicamente. Esto puede ser una gran oportunidad, parte de la diversificación de la matriz productiva. Porque hay países, Argentina, 5 o 6% PIB cultural, editoriales, cine, etc. Y Estados Unidos, mucho más.
Y esta es la revolución de la cultura, de los libros, del arte, de los pensadores y soñadores. Nosotros creemos en la sensibilidad que deviene el arte para transformar a la sociedad. Como dice Malala, la joven pakistaní, Premio Nobel de la Paz, pocas armas hay más poderosas que una niña con un libro en la mano. Ahora, les insisto, la tarea es dura y Guillón la conoce, ha estado en el gobierno. Por ejemplo, todavía tenemos bicefalía en el sector cultural. Diríamos hasta tricefalía, porque hay gestión cultural de parte de los gobiernos locales, está la Casa de la Cultura altamente ineficiente, con todo el cariño que le tenemos a su actual director, que es un querido amigo, pero altamente ineficiente, altamente centralista, miles de butacas subutilizadas aquí en Quito, y ni un solo teatro en Esmeralda, en Puerto Viejo, en Loja, etc. Loja, la cuna de la cultura, y no tiene, ya lo estamos construyendo, no tiene un teatro de la Casa de la Cultura y no tiene un teatro del gobierno, que ya lo estamos haciendo. Pero en todo caso hay que hacer también una reforma institucional para lograr suscitar esa cultura. Y ha sido muy duro, porque algunos no entienden esto y defienden sus espacios y defienden romanticismo y modelos que ya no corresponden a la época que vivimos. Es un gran desafío que tiene Guillón. Estamos trabajando para motivar, promover, promocionar nuestra cultura. También eso es parte, pues, de la tarea inmensa que la guarda a Guillón, quien asume el Ministerio de Cultura tras dejar en gran rumbo al Ministerio de Talento Humano. Y agradecemos, pues, a nuestro querido compañero Francisco Pancho Borja, quien seguirá colaborando con la revolución como embajador ecuatoriano ante los Estados Unidos. Ya el gobierno norteamericano ha tenido el mal gusto de dar el beneplácito a Pancho. Imagínense, después de Natalie, Pancho. O sea, el cambio estético va a ser dramático, pero bueno, tienes todo nuestro apoyo, querido Pancho. Es una embajada sumamente importante. Y a ti, pues, Guillón, la patria te confía su cultura y su patrimonio. Y tras el paso de Guillón llega al Ministerio de Talento Humano otro joven brillante y trabajador por la patria, Andrés Arauz. ¿Qué edad tienes, Andrés? 30, ¿no? 30 años. Esa es la revolución de los jóvenes. Tú hablabas de recuperar a los jóvenes. No sé cuándo los hemos perdido. Yo creo que siempre nos ha acompañado los jóvenes porque ven todas las oportunidades que hemos dado. También hablaste de que había pelucones y no pelucones de gabinete. Me pasa la lista de los pelucones, no seas malo, ¿eh? Por ahí puede haber alguno, pero no ejerce. Recuerden que ser pelucón es una actitud, compañera. Y es un término histórico, ¿eh? Viene de peluca, porque en Francia, en Inglaterra, siglos XVI, XVII, para demostrar que se tenía más dinero que el otro, o sea, los ricos usaban peluca, y para demostrar que eran más ricos, más grande la peluca. Y se la llamó les big wig o pelucones. Es un término histórico, pero es una actitud. Aquellos que quieren sentirse superiores, dueños del país, que menosprecian al resto, que excluyen. Y eso no está solo en los que tienen dinero, porque hay gente con dinero muy sencilla y hay gente sin dinero muy soberbia. Entonces, cuidado, que no es el linaje, no es el apellido lo que determina la calidad de pelucón, sino esa actitud, esa soberbia, esa arrogancia, que no es patrimonio de los ricos, está en el corazón del hombre. Andrés es quiteño, aquí decía tu edad, nacido hace apenas 30 años, 1985, ya me siento viejo. Máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo, bachelor en Ciencias y en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan. Él ya ha trabajado para Revolución Ciudadana como director ejecutivo del Banco del Sur, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, subsecretario de Planificación para el Buen Vivir en Semplades, presidente del Comité Interministerial de la Calidad, entre otras responsabilidades. Imagínense a sus 30 años. Yo hubiera querido tener las oportunidades que tú tienes, Andrés. Cuando tengas mi edad, cuánta más experiencia que yo vas a tener. Pero de eso se trata también la revolución. Y nos dicen que no formamos nuevos cuadros, nuevos líderes. Es lo que más hacemos todos los días. Bienvenido a este nuevo reto. La patria espera lo mejor de ti, Andrés, sin descuidar a la familia. Acaba de casarse, sin descuidar a esa familia. Y bienvenidos también Santiago Vázquez, quien dirigirá el servicio de contratación pública, tomando la posta de Andrés Arauz. Esto es algo que no existía antes de nuestro gobierno, porque nosotros sí luchamos realmente contra la corrupción. Por supuesto, en 8 años es inevitable que alguien nos haya llenado de vergüenza con corruptela, pero lo que más que tiene la oposición es un crédito mal dado de $800.000, imagínense, y lo que no han publicado es que se volvieron ya $400.000. O
se están haciendo esfuerzos por pagar ese crédito. Eso no publica la prensa. Pero imagínense el mayor caso de corrupción que tiene. Eso quiere decir que no lo hemos hecho tan mal, pero eso sí nos llena de vergüenza. Así sea solo $800.000, y habrá por ahí otros casos. Pero por supuesto que han sido excepciones, y jamás la corrupción ha sido tolerada. Por este gobierno hemos luchado denodadamente por la transparencia, por la honestidad, y con hechos. Y uno de esos hechos es el servicio de contratación pública. Acuérdense que antes cada institución hacía sus compras, había contacto directo, comprador y vendedor, y había la correspondiente comisión. A tal punto que en promedio toda compra salía más o menos 25% más alto que su precio referencial. Si era 1 millón, salía 1.250.000. Ahora tenemos el servicio de compras públicas más moderno de América Latina, donde no hay contacto entre comprador y vendedor, donde hay subasta inversa que se puede ver en pantalla, 1.950.000, 900.000, 850.000, se la puede seguir en tiempo real, y en promedio toda compra pública sale 25% aproximadamente más barata que su precio referencial, al revés de lo que ocurría antes. Esto también nos ahorra centenas de millones de dólares anuales. La transparencia. Pues ahí va Santiago, mucha suerte, pero recuerda que no solo, nosotros tenemos visiones integrales, y Santiago es otro economista, no es solo la honestidad en las compras públicas, sino su articulación al desarrollo nacional. Es decir, lo que se puede comprar nacionalmente, que se compre nacionalmente. Lo que se puede sustituir, hacerlo en el país, hay que hacerlo en el país. Exigir la mayor cantidad de valor agregado nacional. Las compras públicas son un poderoso instrumento para el desarrollo, son un poderoso instrumento para la justicia, para la distribución del ingreso, porque se da prioridad a pequeñas y medianas industrias. Son un poderoso instrumento para generar y proteger empleo nacional. Y por eso era uno de los principales factores para decirles no a esos TLC que querían eliminar las compras públicas y hacer el sálvese quien pueda, llevársenos las compras públicas. Por si acaso eso también se negoció muy bien con la Unión Europea. Solo pueden participar en compras públicas de ciertos umbrales y en ciertos sectores. Tú sabes, Santiago, que por tu entidad pasan todos los trámites de contratación que requiere nuestro país, o casi todos, ¿no? Por ahí la parte petrolera no pasa. No es solo, insisto, honestidad, transparencia, sino articulación como un importante instrumento de desarrollo. Bienvenido y mucha suerte en tus nuevas funciones, querido Santiago. La tarea que te espera es ardua y de gran ayuda para continuar con los procesos transparentes de las obras de la revolución. Y hay dos compañeros que por esas cosas que recién me entero, son miembros del gabinete, pero no participaron en la posición porque no los nombró el presidente, ¿ya? Pero tienen cargos sumamente importantes y con nivel ministerial. Bienvenido a nuestro compañero Jorge Eduardo Carrera, nuevo gerente de Inmobiliar. Él es parte del gabinete. Inmobiliar es otra institución que no existía. No había quien se hiciese cargo de los bienes inmuebles del Estado. Sepan ustedes que ni Carondelet está legalizado. Nosotros no tenemos legalizado el terreno. Y eso multiplíquelo por 3.000. O sea, miles de bienes públicos no inventariados, sin legalización, etc. A esa tarea se dedicó Inmobiliar, pero no solo eso. También a buscar, a homogenizar, estandarizar, para que no haya exageraciones, la tremenda oficina, el tremendo escritorio, etc. Las oficinas y dependencias públicas, a buscar adecuados locales para esas dependencias públicas e incluso administrar directamente los centros de atención ciudadana que estamos creando a lo largo y ancho del país. Y yo no sé cómo funcionaba el país. ¿Cuántos bienes tiene en estos momentos inmobiliarios, Jorge? Acá está, 20.000, ¿no? O sea, tenemos 20.000 bienes inmuebles. Por supuesto, parte de la tarea, porque muchos de esos bienes inmuebles son heredados de la crisis bancaria, es vender esos inmuebles. Pero nadie se hacía cargo de eso antes. Y esto era un caos realmente, era una ineficiencia y un desperdicio social tremendos. Esta entidad, quiero decirles, estuvo dirigida por nuestro compañero Arturo Mejía, a quien realmente le agradecemos. Hizo un extraordinario trabajo, ya tenemos inventariadas las cosas, codificadas, etc. Ahora pasamos a otra etapa, que es vender las cosas. Y Arturo, pues como abogado no es muy buen vendedor, al menos esas cosas. Pero ya nos va a seguir ayudando seguramente de otro sector del gobierno. Muchas gracias, Arturo, porque sabemos de tu entrega y esfuerzo. Y hay otro servicio que, insisto, no estuvo en la nominación, no estuvo en la juramentación,
pero tiene rango ministerial, participa el gabinete, extremadamente importante, también creado por nuestro gobierno, que es el Servicio de Contratación Pública. Entendamos, compatriotas, que modestia aparte, ser presidente de Ecuador es mucho más difícil de ser presidente de Estados Unidos. Ser ministro de Salud de Ecuador es mucho más difícil de ser ministro de Salud de Estados Unidos. Ministro de Educación de Ecuador mucho más difícil que ser ministro de Educación de Estados Unidos, al menos en esta etapa. ¿Por qué? Porque allá se administra un sistema. Aquí tenemos que construir un sistema. Y el ministro de Educación tenía que estar preocupado de la fiscalización, la construcción, la arquitectura, el diseño, la ingeniería de las escuelas. Lo mismo la ministra de Salud, lo mismo el ministro de Seguridad. Y eso no tenía sentido. No podían ocuparse de las políticas educativas, la calidad, etcétera. No había tiempo. Por eso creamos el Servicio de Contratación Pública, que fue un acierto, aunque ha tenido problemas, porque hablamos de centenas, miles de obras. Ya llevamos más de 1.800 obras, casi 2.000, a cargo del Servicio de Contratación Pública. Y por supuesto, basta que fallen 5% de las obras para tener 100 obras paradas, y esas son las que van a salir en el periódico, no las 1.900 que sí se hicieron bien. Sin embargo, pues cada momento mejoramos, ¿no? Este Servicio de Contratación Pública es uno de los ejes articuladores de toda la obra del Gobierno Central, y ahí va nuestro querido compañero Salvador Jaramillo, quien reemplaza a otro queridísimo compañero, Marcelo León. Muchas gracias, Marcelo, por tu trabajo, ha sido muy fructífero. En eso se necesita un poquito, tal vez más de, ¿cómo se diría?, del temperamento del presidente, la Federación, un poco más cascarrabia, ¿no? Marcelo es un compañero tremendamente trabajador, honesto, pero creo que tiene más de artista, diseñador, como buen arquitecto, muy talentoso. Pero nos va a seguir ayudando en otro sector del gobierno, y pasa la posta al ingeniero Salvador Jaramillo. Finalmente, le damos la bienvenida a Eliezer Cruz, quien asume de hoy la presidencia del Consejo de Galápagos, del Consejo de Gobierno de Galápagos. Y aquí otra reforma institucional potente de la Revolución Ciudadana. Estamos reinstitucionalizando el país. En Galápagos también había una bicefalía. Galápagos está en la Constitución como territorio especial, pero tenía gobernación y tenía Consejo de Gobierno, y había cruce, traslape de competencias. Entonces, después de un largo estudio por parte de Semplades, consideramos que había que unificar estas dos instancias. Por eso, de ahora en adelante, solo habrá Consejo de Gobierno, cuyo presidente realizará también las labores de gobernador y de representante del presidente de la República. Y para eso hemos elegido a un valioso galapagueño, ¿no?, el biólogo Eliezer Cruz. Y aquí una acotación, ¿ah? Y un gran abrazo a los compañeros de Galápagos, pero algunas veces tiene una ventaja un poco localista. Y yo de repente he escuchado reivindicaciones como los puestos públicos de Galápagos para los galapagueños. Imagínense si los del continente dijeran los puestos públicos del continente solo para los del continente. Y te aseguro que hay mucha más gente de Galápagos trabajando en el continente que del continente trabajando en Galápagos. Entonces son cosas que no tienen sustento. Sin embargo, pues como hemos encontrado un compañero tan valioso como Eliezer, pues lo hemos designado en ese cargo. Pero sí hay que superar un poco, y eso tenemos que trabajar juntos, Eliezer. Y allí todo el mundo se conoce, yo sé que es duro. O sea, decirle no a un amigo es mucho más difícil que decirle no a un desconocido, a un adversario. Para uno hay que decir no en Galápagos a ciertas cosas. Hay que ordenar el transporte, la construcción, hay que hacer muchísimas cosas. Hay que saber ubicar al Parque Nacional Galápagos, que algunas veces se creen los representantes, no los representantes del presidente, más que el presidente de la República. O sea, el presidente es el representante del Parque Galápagos, algunas veces para ello. ¿Ok? Hay que poner en orden algunas cosas. Y agradecemos a nuestro compañero Jorge Torres, el último gobernador de Galápagos, durante más de 7 años, e hizo una labor extraordinaria. Y también, por supuesto, al valiosísimo trabajo de nuestra compañera Marisabel Salvador, quien deja a las Islas Encantadas un camino de progreso, bienestar y buen vivir. Marisabel era mi representante y presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos. Sabemos las dificultades que enfrentaste, Marisabel. Recibe la gratitud de la patria y de este compañero presidente. Queridas amigas, amigos, queridos compañeros del gabinete, en sus manos, compañeros, están los destinos de la patria. En verdad está en manos de todos, pero nosotros somos la cabeza visible, somos los coordinadores de este proyecto histórico, que ya es leyenda, que ya es ejemplo, no solo regional, mundial, duela a quien le duele. Con su trabajo, su amor y su desprendimiento, el Ecuador de los sueños cumplidos será todavía mejor. Estamos de acuerdo en los sueños imposibles, muchas cosas que hemos logrado eran imposibles. Y esa es la revolución, soñar lo imposible y hacer realidad esos sueños. Y como siempre decimos, ¿no?, lo difícil tenemos que hacerlo inmediatamente,
Para lo imposible podemos demorarnos un poquito más, pero también tenemos que hacerlo. En nuestras manos está que la burguesía egoísta que gobernó el país en el pasado nunca vuelva. Qué bien le sienta a esa vieja clase política y sus medios de comunicación los versos del poeta Antonio Machado: envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Pero el pueblo ecuatoriano no lo ignora y ve día a día el cambio histórico, que volvemos a tener patria. Y una patria, ejemplo para la región y el mundo. Nos falta mucho por hacer, pero estamos en el camino con buena velocidad, con buena visión, buena orientación. El trabajo exitoso de este gobierno es visible y es gracias a su esfuerzo, a su amor de patria y a esos sueños de nuestro pueblo. Sueños a los que nosotros contribuimos para hacerlos realidad. No quiero finalizar sin antes agradecer a otros grandes sacrificados, de que no aparecen en los periódicos, no aparecen en las asambleas, no reciben los aplausos, gracias a Dios. Bueno, y algunas veces sí reciben críticas y sí reciben ataques deshonestos, bajos, y me refiero a las familias de nuestros compañeros que se incorporan al gabinete. Ellas que son siempre las sacrificadas, sus esposas, esposos, sus hijos, nuestras esposas, nuestros hijos. Queridos familiares, sepan ustedes que este esfuerzo colectivo lo hacemos en favor de millones de compatriotas, especialmente de los más necesitados, y que no lo pudiéramos hacer sin ustedes. Sé que ustedes también están contribuyendo para este cambio histórico de la patria. Bienvenidas, bienvenidos, mucha suerte, mucho ánimo. Si los perritos ladran, es señal que estamos avanzando. Y siempre cuenten con el apoyo total del compañero presidente, los compañeros del gobierno, y estoy seguro, porque confíen en nosotros, con el permanente apoyo de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Señor presidente, señor secretario de la Administración Pública, señoras, señores ministros de Estado, invitados especiales, señores periodistas, esta ceremonia se termina y la señal de ciudadanos